llegamos a la última mesa de la mañana de este día y vamos a tener dos presentaciones. La primera a cargo de Blanca Araceli Rodríguez y se intitula Entre el plan de clase y la implementación en el aula, análisis del trabajo docente en la enseñanza del español. Bienvenida, Araceli, Blanca Araceli. Gracias, gracias. Pues bueno, continuando con la diversidad del encuentro, ahora el tema del que les voy a platicar es sobre enseñanza, solo que no encuentro. ¿Ya? ¿Ya se ve mi pantalla? Sí. Ay, muy bien. Sí, ya. Pues, ok, primero les quiero contar un poco el contexto de este trabajo. Este trabajo comienza con un antecedente de 2017, donde desarrollé una investigación aplicada que tuvo la intención de diseñar, llevar a cabo y evaluar una secuencia didáctica en una escuela primaria rural potosina. Entonces, teniendo como eje los resultados de aprendizaje de lectura y escritura que han mostrado las pruebas estandarizadas, donde nunca son muy alentadores para nuestros estudiantes de básica, por un lado, y por otro la enseñanza de la argumentación en edades escolares, que bueno, los trabajos de diferentes investigaciones didácticas han mostrado que tiene efectos positivos en el aprendizaje de la escritura en los estudiantes. Entonces, con estos antecedentes, comencé a diseñar una secuencia didáctica para enseñar a argumentar en la escuela primaria. Esto es como parte del contexto del trabajo. Un elemento teórico fundamental de esa secuencia fue la didáctica de las lenguas. Entonces, retomé los trabajos de Broncar y de Riestra. Ambos autores coinciden en que el triángulo didáctico, con los elementos de contenido, aprendizaje y enseñanza, se convierten en un elemento fundamental para trabajar una intervención áulica. Con este antecedente, pues los elementos que guiaban toda la intervención fueron los siguientes. Atendiendo al vértice del contenido, se realizó una modelización del género textual. Desde la perspectiva teórica que les comento, implica reconocer los textos el género que se va a trabajar, el que se va a enseñar, para identificar el propósito comunicativo, su estructura y algunos recursos lingüísticos, sobre todo pues los que se van a trabajar con los niños. Atendiendo al eje del aprendizaje, desarrollamos un diagnóstico de las habilidades de escritura de los niños, quinto y sexto, en torno a este género. Y pensando en el eje de la enseñanza, trabajamos el diseño de la secuencia en colaboración con los docentes. Esto se desarrolló aproximadamente en 6 meses, donde los profesores, una maestra y un maestro, trabajaron conmigo para ir acuñando toda la secuencia didáctica. Esto implicó un acompañamiento entonces antes y durante la intervención. La intención era que se sintieran a gusto, que estuvieran comprendiendo las actividades y que además estuvieran con toda la flexibilidad para modificarlas cuando quisieran. Desarrollo de las intervenciones se grabó en audio y también teníamos observadores que hacían una especie de observación no participante. Los resultados fueron buenos. Se hizo la valoración del efecto en las producciones textuales a partir de pre y post-test. Y bueno, pues el paso siguiente era, ahora, ¿cómo vamos a replicarlo, no? ¿Cómo vamos a hacer que esto también funcione en otras escuelas? Entonces, mi intuición a partir de los trabajos que estudian las prácticas docentes me llevó a revisar los audios de las dos clases, de las clases del maestro y de la maestra. Y me di cuenta de lo siguiente: el trabajo de los profesores era diferente. Concretaron de diferentes formas el diseño. En palabras de los expertos, estábamos ante una reconfiguración del plan de clase en situación de trabajo. Y esto nos planteaba entonces un nuevo problema, que es el que desarrollé y exploré en el trabajo que les estoy presentando. Cómo replicar intervenciones exitosas. Además de un nuevo problema, implicaba que explorara un nuevo campo. Y esto me llevó entonces al campo de las prácticas docentes. La revisión de la literatura sobre este campo, que el que estaba más alejada, pero el que me ha enamorado, me ayuda a entender como 3 enfoques distintos para estudiar lo que hacen los profesores y las profesoras en el aula. Un enfoque cognitivo que se centró en un primer momento en identificar como patrones de buenas prácticas, porque tenían la intención de generar modelos, ya que tenían el modelo, la estructura de qué es ser un buen docente en la enseñanza del español.
Lo trabajaban con profesores para que ellos lo replicaran. Posteriormente, en una franca oposición al enfoque cognitivo, surgió el enfoque alternativo, que se basó en esencia en trabajos más de corte fenomenológico que implican la reflexión sobre la práctica. Sin embargo, estos trabajos también tienen posteriormente críticas, y una de ellas es que la reflexión, el contenido de esa reflexión cada vez se va haciendo pues un poco más ambiguo, no tan claro, y que termina en una especie de narraciones románticas de los hechos. Así lo dice Broncar en uno de los textos donde hace fuertes críticas a este enfoque alternativo. Y surge así la perspectiva didáctica para estudiar las prácticas docentes, que la ven en negrita porque es la que sigo para hacer este trabajo. Sin alejarse, sin oponerse al enfoque alternativo, sí propone un contenido para esa reflexión sobre la acción docente. Y entonces propone que se estudien los objetos y las estrategias de enseñanza. Entonces, particularmente retomo los trabajos de Dora Riestra y de Broncar para acercarme a la práctica de uno de los profesores que llevaron a cabo la intervención, de la profesora de quinto grado. Entonces, Broncar plantea 3 dimensiones para estudiar el trabajo docente. La dimensión que refiere al trabajo prescrito, que es estudiar lo que está en el plan de clase. Los profesores lo llaman planeación, y desde la perspectiva más CEP podría ser los libros de texto o el libro para el maestro. También hay otra dimensión que refiere a lo real, es decir, lo realmente sucedido en el aula, lo que efectivamente ocurrió cuando estaba el profesor con los niños. Y la última dimensión, que es el trabajo representado, que alude a cómo el profesor conceptualiza, más bien cómo se representa el trabajo que realizó. Las 2 primeras se han propuesto trabajar, aproximarse a estas dos dimensiones a través de las consignas de enseñanza. Entonces, la misma perspectiva didáctica en la que me baso propone las consignas como una herramienta metodológica para entender lo que se planeó y después lo que se llevó a cabo en el aula. Y el trabajo representado se estudia a través de la autoconfrontación. Entonces, la investigación completa trabaja las 3 dimensiones. Ahora, por tiempo, les voy a presentar solo las 2 primeras. Estas 2 primeras dimensiones, las relaciones entre lo que se planeó y lo que sucedió en el aula, pues me permiten plantear una pregunta de investigación, ¿no? ¿Qué dinámicas de prescripción-actividad enfrentó la maestra de quinto grado para desarrollar sus clases y cómo las fue resolviendo? Entonces, trabajé con los audios y las transcripciones de clase de la profesora de quinto grado. Es una maestra, como les decía, que labora en una escuela primaria pública rural de San Luis Potosí. Tenía 7 años de servicio al momento del desarrollo de la intervención. Ella estudió licenciatura y maestría en educación primaria, y el grupo de quinto grado se formaba por 13 niñas y 11 niños. El trabajo prescrito me implicó observar, más bien revisar el cuadernillo de actividades. Entonces, este diseño del que les platico, en el que tomamos tiempo trabajando los profesores y yo, se conformó en un cuadernillo pensado para trabajarse en 12 sesiones. Tenían la intención de enseñar la argumentación escrita a niños de quinto grado. Y el trabajo real, el que sucedió en aula, fueron 12 sesiones, aproximadamente 15 horas de grabación de audio que se transcribieron. Una manera de aproximarnos a las consignas es a través de los ejes que plantea Dora Riestra. Dora Riestra define a la consigna como un puente de comunicación entre el profesor y los alumnos, de modo que es a través de la consigna que le transmite a su grupo lo que quiere que produzcan, lo que quiere que se lleve a cabo en ese día de clase. Y se forman particularmente de 2 elementos: una tarea que implica la finalidad que quiere lograr, leer, escribir, discutir, escuchar, dibujar, y de nociones, que son los objetos de saber, lo que se quiere que se aprenda, que se vehiculiza en la consigna. A su vez, estas nociones pueden ser de carácter teórico, son lo más vinculado al saber disciplinar. Por ejemplo, entender un destinatario, un argumento, que es el punto de vista. Y también hay nociones didácticas, que son estos mismos términos teóricos, pero que están didactizados, algo así como transformados para poder ser utilizables o manejables en el aula. Una manera de llamar los argumentos en una noción didáctica sería, por ejemplo, ideas para defender la opinión.
Entonces, con estos elementos es que me aproximé al estudio de las consignas que se planearon en el trabajo prescrito y que se llevaron a cabo efectivamente en la clase. Estas consignas, también siguiendo a la misma autora, pueden ser dos tipos. Las consignas que se dan al inicio de la actividad, como por ejemplo, vamos a leer este artículo de opinión y vamos a subrayar la opinión del autor. Y las consignas en sentido amplio, que implican aquellas reformulaciones que los profesores van planteando conforme se va desarrollando esa primera actividad. Por ejemplo, vamos a subrayar de color amarillo. Después de que lo subrayen, lo escriben en el cuaderno. La intención de las primeras es iniciar la actividad de enseñanza y la intención de las segundas es ir realizando diversos andamiajes para que todos los niños puedan tener claro lo que se va a trabajar. Y en esta idea, entonces, en lo que consistió mi trabajo es ir identificando la evolución de las consignas. Hay una primera consigna planeada en el trabajo prescrito, por ejemplo, compartir la importancia de dar la opinión. Era una actividad propuesta. En el trabajo efectivo, esa consigna, la primera que dio la maestra, ella describió una situación personal, sobre una situación de los talleres que se vivía en educación básica y les dice a los niños, ¿se acuerdan de los talleres? Unos maestros opinábamos que sí, otros que no. Después de eso hay una reformulación, hay un primer replanteamiento que implica recordarles a los niños una situación de su grupo en donde habían tenido que dar y defender una opinión. Son los viernes de botana. ¿Se acuerdan de los viernes de botana? Y los niños empiezan a recordar esa situación. Y hay una una segunda reformulación que implica pedirles ejemplos de casa. Ustedes en su casa han pasado por situaciones en las que tengan que dar y defender una opinión. Entonces, esta evolución de las consignas permite identificar cómo se plantea desde el trabajo prescrito esa primera visualización de quien diseña, piensa que puede suceder en el aula y el camino que va siguiendo ya en el salón de clases. En este caso, se va desarrollando, se va ejemplificando para ser más clara, pero no siempre sucede así. Entonces, con este esquema de identificar la evolución de las consignas, encontré lo siguiente en las clases de las profesoras. Cuando refiero a trabajo prescrito en esta columna, estoy pensando en ese diseño del que les hablé al principio. Y cuando estoy pensando en trabajo real es lo que sucedió en la clase. Las tareas que se plantearon fueron 5, las que identificamos en las consignas, perdón. Pero las dos últimas que implicaban unos ejercicios de pregunta-respuesta o de gestionar la clase, con gestionar la clase me refiero a mantener el orden o el autocontrol para que se pudiera desarrollar la enseñanza. Estas dos, que fueron abundantes, sobre todo la de pregunta-respuesta, surgieron solo en el trabajo real. Entonces, si vemos los números totales, en el trabajo prescrito en ese plan se pensaron 52, pero en el aula surgieron 107. Estas, fue un buen número fue de esta idea de pregunta-respuesta. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, que la maestra les dice, ¿se acuerdan lo que vimos el día de ayer en donde hicimos? Les recupera un poco la actividad previa, espera que los niños respondan y entonces sigue desarrollando la consigna. Es nuevamente un andamiaje que ayuda a que ella pueda seguir planteando la lógica de la actividad. Esto también se puede mirar desde las nociones que les explicaba al principio, nociones teóricas y didácticas. ¿Qué se planteó en el trabajo prescrito? Identificamos 39 nociones teóricas. Estas, además, había 15 nociones didácticas. Si nosotros pensamos este trabajo como que el diseño fue pensado para desarrollarse en aula, lo lógico sería entender que tendría que haber una correspondencia o al menos números muy cercanos entre los términos del saber disciplinar que se plantearon en el diseño y la forma en que esperábamos que el maestro los abordara en aula, es decir, la didactización. Pero vemos que los números muestran otra cosa. ¿Qué pasó en el trabajo real? Aumentaron considerablemente la cantidad de nociones didácticas que la profesora desarrolló en sus consignas. Se vio en la necesidad de ampliar, haciendo más accesible lo que estaba propuesto en las consignas para los estudiantes. Y esto implicó que casi se duplicaron la cantidad de consignas en el trabajo real. Vamos a ver un ejemplo. En el trabajo prescrito
se planteaba leer y discutir con los compañeros qué había de raro en una opinión, ¿no? Yo opino que los perros son mejores mascotas que los gatos porque se orinan por toda la casa. En el trabajo real, solo me voy a concentrar en la negrita, la maestra les dijo, van a leer, les repitió el ejemplo y les dijo, van a platicar qué tiene de raro. Después da una vuelta por el aula y se da cuenta que no está funcionando las cosas, ¿no? He estado pasando por cada equipo y me he dado cuenta de que no han entendido o se confunden con las dos ideas que les vienen ahí. Ustedes tenían que identificar qué cosas raras venían en esas opiniones. Se las voy a plantear. Entonces un estudiante le contesta, no hay nada raro, maestra. No venía nada raro, te la voy a leer y ustedes identifiquen. Y bueno, plantea las preguntas que son las de negrita. ¿Qué es lo que tiene de raro esto? Yo quiero convencer a una persona, imagínense, yo quiero convencer a una persona, yo vendo mascotas, pero yo soy amante de los perros y yo quiero venderles a ustedes un perro. Entonces les digo, cómprame un perro porque los perros son mejores que los gatos porque se orinan por toda la casa. Para empezar, ¿sí me comprarías el perro? Y otro estudiante contesta, esa no es una buena razón para convencer. Otro más agrega, yo no lo compraría porque se orinan por toda la casa. Entonces, en esta evolución de la consigna, finalmente se muestra a partir de las respuestas de los niños una apropiación de lo que se esperaba en el ejercicio, pero parece que esto viene a través con la contextualización que hace la maestra con el ejemplo de la tienda de mascotas. Y aquí continúa. Me paso solo a lo negrito. ¿Qué tendríamos que decir para convencer de que los perros son mejores que los gatos? ¿Qué tendríamos que decir para convencer que los perros son mejores mascotas que los gatos? Y ahí vienen las respuestas de los niños en donde dan otras alternativas para ajustar esa opinión con ese argumento que no parece tan claro. Esto que les he mostrado muy rápido en números y con un ejemplo, me lleva a pensar en algunas cosas que tienen que ver con los otros trabajos que ya han planteado, las diferencias entre el trabajo real, lo que sucede verdaderamente en el aula y lo que se planea en los diseños o en el trabajo prescrito. Hay diferencias en cuanto a la extensión y en cuanto a la complejidad de las consignas. Por otro lado, también permite observar que la profesora hizo hizo diferentes consignas de gestión de clase para llevar a cabo la enseñanza. Desde los trabajos etnográficos de Elsie Rowell se ha identificado que lo que sucede en el aula tiene que ver principalmente con esta habilidad del profesor para convencer a un grupo de niños de que quieran aprender con los recursos que se tienen en ese momento. Y esto tiene que ver con actitudes de autorregulación, que es lo que permite que se dé el aprendizaje de las nociones teóricas que nosotros esperamos. También coincide con los trabajos de Riestra cuando menciona que las reformulaciones y las ampliaciones que dan los profesores a la consigna inicial, es decir, aquellos ajustes que realizan en situación, finalmente son los que terminan orientando las acciones de los alumnos. Y por último, otra reflexión que puede ser interesante es, si se acuerdan en los enfoques que les he mostrado sobre análisis de la práctica o el estudio de las prácticas docentes, los esfuerzos o las preocupaciones por el enfoque cognitivo de buscar construir modelos que orienten las acciones de los docentes es importante y es bueno en términos de que se orienta a mejorar la enseñanza, pero el objeto que está en torno a la práctica del profesor parece no ser tan maleable como para orientarlo a través de estos modelos de acción. Entonces, en conclusión, el trabajo prescrito que con mucha emoción organicé, planeé con los profesores y algunos practicantes, no tenía todas las nociones didácticas necesarias para que la profesora pudiera desarrollarlo en clase. Y en cuanto al trabajo real, fue posible, la cantidad de nociones didácticas que ustedes vieron que sobrepasaba las propuestas en el diseño, las que verdaderamente se llevaron a cabo, podría suponer que si la profesora no conoce los objetos de saber propuestos en el trabajo prescrito, va a ser difícil que alcance los objetivos de enseñanza, porque no va a contar con ese saber disciplinar que le permita orientar el trabajo de los niños. Y por otro lado, también permite destacar que los aportes de la profesora movilizaron muchos elementos de la situación argumentativa, pero
no fue lo mismo con, con los aspectos más gramaticales necesarios para escribir un texto de estas características. Entonces, ahí se cargó más la balanza hacia un lado. Y bueno, finalmente, esto surge a partir de un interés de seguir en la investigación aplicada, en buscar secuencias que pudieran ser útiles para los profesores, que se planearan y desarrollaran con ellos cuidadosamente para lograr aprendizajes en los niños. Y la pregunta está, ¿cómo replicamos entonces intervenciones didácticas exitosas? Ese trabajo apenas es una aproximación, pero me hace pensar en la importancia del triángulo didáctico. Entonces parece que mi trabajo me estaba cargando mucho al contenido, al diagnóstico que tiene que ver con el aprendizaje, pero estaba dejando en un segundo plano lo que tiene que ver con el docente. Y la importancia del profesor en el aula va mucho más allá que el poder desarrollar un plan de clase. Gracias.